síndrome de Sjögren pulmón. Mi nombre es Oscar Rivera, residente de Medicina Interna y pues demos inicio. Entonces, la introducción, o vamos a empezar con una introducción clave acerca de las generalidades y la epidemiología de esta afectación pulmonar en el Sjögren. Y en EPID, posteriormente continuaremos con EPID, luego con la enfermedad de la pequeña vía aérea y culminaremos con el tratamiento y algunos datos del pronóstico. Algo importante aquí a recalcar es que el síndrome de Sjögren en el pulmón, hasta un 1 de cada 4 pacientes pueden presentar EPID y hasta más de la mitad puede presentar afectación pulmonar. Esto es importante porque me implica riesgos tanto en la alteración de la calidad de vida como mayor mortalidad en la calidad de vida, con más riesgo de hospitalizaciones, mayor morbilidad, mayor mortalidad, dado especialmente por dos aspectos. Una, hipertensión pulmonar, que me aumenta el riesgo hasta 6 veces más de mortalidad con respecto a un paciente con el Sjögren sin afectación pulmonar, y el tener EPID 3 veces mayor riesgo de mortalidad. Es importante la importancia de hablar de esta manifestación en el síndrome de Sjögren. En cuanto a generalidades, hay que decir que la afectación de la pequeña vía aérea es la principal. Miren que se ha descrito hasta 48 a 68% en la mayoría de estudios, y la enfermedad pulmonar intersticial hasta el 8 al 27% se ha visto implicada, sobre todo cuando se relacionan síntomas respiratorios con o problemas de función pulmonar o hallazgos radiográficos. Al combinar esas dos, tenemos esa prevalencia, que puede ser más alta si solo uno de estos síntomas se adquieren en los estudios para categorizar como afectación pulmonar. Rumpo. Es que Adriana y Carlos Horacio dicen que están solicitando entrar. ¿Quién maneja el link de aulas abiertas? Profe, yo le escribí a un señor de aulas abiertas, pero me dijo, o sea, no me dijeron nada de, no me dejan entrar. No, hay otros que no dejan entrar, pero hay que contarle a Alex si me dejan. Pero, profe, a ver si de pronto acá. Ahí ya los dejó admitir. Ya está admitiendo. No sé cómo hacer para que otra persona los admita. Ya está admitiendo. ¿Ya están todos? Sí. No sé si todos, pues, pero ya está admitiendo a alguien, pues, bueno, listo. Ok. Perdón por la interrupción, pero entonces tranquilo, pues... sí, ya entró el profe Ari, eso sí, no sé por qué no dejaba entrar, pero listo. Ya. Ok, perfecto, qué pena. Listo. Entonces, la afectación pulmonar se dice que puede ser variada. En cuanto al sistema respiratorio, miren que es variado desde laringe, tráquea, en tráquea provocando la serotraquea, que es bastante frecuente, el bronquio tanto con bronquiolitis, con enfermedad de pequeña vía aérea, bronquiectasia, en el pulmón con enfermedad intersticial pulmonar, nódulos, amiloidosis, en la zona arterial con hipertensión pulmonar, el cual no lo vamos a dedicar hoy mucho, pero que de entrada implica alta mortalidad y me puede dar hipertensión pulmonar incluso por cualquiera de los 4 grupos asociados, y aumenta también el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. En cuanto a pleura, si bien es rarísimo, también es importante tenerlo en cuenta como una consideración el derrame pleural y un engrosamiento pleural asociado. Entonces vemos que la afectación puede ser variada, sin embargo nos vamos a centrar en lo asociado al pulmón y la enfermedad de la pequeña vía aérea. Y en la epidemiología quiero responderme 3 grandes preguntas. Número 1, ¿cuál es el perfil clínico y biológico? Número 2, ¿cuáles son esos factores de riesgo implicados, particularmente para EPID? Y número 3, ¿cuáles son las formas principales de presentación, especialmente tomográfica? Entonces, en mi epidemiología quise traerles esta corte, una de las más recientes, China, de 2022, en la cual vemos este perfil clínico. Miren, el 48% suelen tener algún grado de sintomatología, entre ellas tos seca, como es la principal, pero hasta un 34% podemos tener producción de esputo, un 21% con dolor tipo pleurítico, e incluso el 28% puede manifestar disnea en sus diferentes grados de presentación, y un 24% tienen aumento del riesgo de infecciones respiratorias, tanto bronquitis como neumonías. Y las pruebas de funciones pulmonares basales de estos pacientes con afectación pulmonar, en general, aquí les coloco en verdecito, la capacidad vital forzada y la FEP1 usualmente son leves, mire, rondando entre 71 al 97%,
el porcentaje de predicho, e igual la FEP1 entre 71 y 96%, es decir, o está normal o está muy levemente alterada, usualmente el diagnóstico de estos pacientes. A diferencia de lo que sucede con la DLCO, que de entrada estos pacientes ya tienen incluso 58% del porcentaje predicho de la difusión de capacidad de monóxido de carbono. Entonces, ya estamos viendo algunos de los patrones que se van generando en este tipo de pacientes. Y se dice que la prevalencia del EPI puede ser incluso mayor que en lupus y que en AR. ¿Sí? De ahí la importancia que le damos a este subgrupo de pacientes en el síndrome de Sjögren. ¿Sí? En esta revisión sistemática del 2023 se mancomunó la gran mayoría de literatura en el que hablaba de esto, y un 17% ha sido más o menos como el promedio, la media que vamos a hablar acerca de esta prevalencia. En cuanto a factores de riesgo a la afectación pulmonar, lo vamos a dividir en tres grandes: demográficos, clínicos y serológicos. En cuanto a demográficos, podemos hablar acerca de un paciente con edad avanzada, es decir, a mayor edad, con mayor riesgo de afectación pulmonar, sexo masculino, por supuesto, la exposición a tabaquismo, la duración prolongada de la enfermedad, algunos clínicos como manifestar una enfermedad de Raynaud o el compromiso esofágico con el síndrome de Sjögren. Esto se ha visto más implicado también. Y serológicos, entre ellos el positivo, de otros que iremos comentando más adelante. Y cuando se miran los diferentes factores de riesgo que se han implicado, desde el factor reumatoide, desde hipergamaglobulinemia, desde los mismos antirrobo, antiLA, miren que cuando se realiza un análisis multivariable, solamente tres nos quedan grandes como estadísticamente significativos: la edad, el fumar y el año positivo. Nos empiezan a dar de alrededor del 30% de más riesgo de que ese paciente con síndrome de Sjögren presente una afectación pulmonar. Y el perfil clínico de riesgo, miren que el fenómeno del grado de asociación es hasta 10 veces más cuando el paciente tiene Raynaud versus no tiene Raynaud, de yo encontrarle una afectación pulmonar. Y igualmente, si el paciente tiene tos y tiene disnea, es altamente probable que yo le vaya a encontrar una afectación pulmonar a estos pacientes. Y algo que me pareció muy curioso: las caries dentales rampantes, el encontrar esas caries dentales exageradas puede también tener hasta 2 veces el riesgo, casi 3 veces el riesgo de yo encontrar afectación pulmonar. De ahí la importancia de mirar cada una de las características que me predicen de que este paciente va a tener enfermedad pulmonar, particularmente el PIB. Y el patrón serológico, sobre todo lo que tiene que ver con la hipergamaglobulinemia, también altamente, especialmente el patrón de neumonía intersticial linfocítica, en donde hasta el 100% en esta cohorte de 25 pacientes se descubrió que tenían hipergamma cuando hacen neumonía intersticial linfocítica. Y uno de los patrones más frecuentes es el patrón moldeado, que suele ser el 100% de la neumonía intersticial linfocítica, pero casi que la gran mayoría de neumonía intersticial linfocítica o que tengan un anillo, el 100% van a tener unos filtros enanas mayores o iguales a 1 en 320. Y la tercera aspecto en la epidemiología es cuáles son los patrones patológicos más frecuentes. Que clásicamente se había descrito la neumonía intersticial linfocítica escrita a Alex Sjögren. Sin embargo, este solo representa la tercera ubicación, siendo la primera descrita en INE, la neumonía intersticial no específica, en un 39 a 46%, le sigue el NIU, y posteriormente, si continuamos con la neumonía intersticial linfocítica, le continúa la neumonía como organización en un 2 al 4%, y posteriormente otras, ¿sí? Entre la neumonía discamativa, la fibrolactosis, pero lo importante es que hasta el 24 a 40% podemos encontrar patrones mismos. Entonces, cuando uno esté un poco enredado entre si es un patrón o el otro, lo más probable es que en estos pacientes tengan combinación de patrones. Y miren que igualmente en esta revisión sistemática más reciente, del 2023, cuando miramos específicamente a los pacientes con síndrome de Sjögren y EPID, miren que la gran mayoría siempre, al mancomunar todas las series de casos, es la NINE la que manda la parada o la que tiene mayor preponderancia en cuanto a presentación tomográfica e incluso histopatológica. Y hasta el 20 a 30% puede presentar un fenotipo progresivo fibrosante, que ahorita tocamos un punto acerca de ello. Hasta el 75% de los pacientes podemos encontrarle alguna alteración tomográfica en algunos estudios, pero en general se aceptan entre el 10 al 30%. Y
para hablar ya centrarnos en lo relacionado con la EPI, el tiempo de ese diagnóstico en la EPI va a ser variado dependiendo de la duración de la enfermedad. Entonces, miremos acá, en el primer año o al diagnosticar a estos pacientes con síndrome de Sjögren, hasta el 10%, 1 de cada 10, le vamos a encontrar una afectación pulmonar, particularmente PI. Y usualmente en esta edad, 56 a 61 años, la relación mujer-hombre va a ser más a favor de mujeres, 8 a 2. Y miren que cuando se hace el seguimiento a 5 años, hasta un 20% le vamos a encontrar una afectación pulmonar. Y en los que se han logrado seguir hasta 15 años, hasta el 47% va a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial en el Sjögren. Hay la importancia de darle todo este seguimiento. Pero un dato curioso, incluso sin el paciente tener síndrome seco o síntomas secos, hasta un 10 al 50% de los pacientes puede presentar EPI antes de los síntomas del síndrome de Sjögren. Entonces, ojo con esas neumonías intersticiales linfocíticas idiopáticas que no tienen otros síntomas, porque más adelante posiblemente desarrollen esto del Sjögren. Unos datos a grandes rasgos de la fisiopatología en la afectación en pulmón. Se habla en este artículo del 2019 que existe una susceptibilidad genética, algunos hablan de TP4, entre otras, así como factores ambientales, sobre todo virus y bacterias, que ante todo van a predisponer a una desregulación inmune entre estos conjugados con 3 factores grandes que hacen parte del síndrome de Sjögren, como los anticuerpos, antirrola, una desregulación de citoquina, particularmente en la interferón 1 y 2, asimismo la interleuquina 17 y también el BAFF, de tal manera que estamos hablando que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa van implicadas en lo relacionado con la fisiopatología de la afección en pulmón. Y asimismo una infiltración linfocítica. Prácticamente lo que pasa, o ese proceso de epitelitis que pasa a nivel glandular, o en lo que respecta a glandular, casi que pasa similar a lo que pasa en el tejido pulmonar o en la vía aérea. Entonces, esto va a ser importante. Esto va a ser importante porque al conjugar todos estos factores voy a desarrollar una enfermedad manifiesta, ya sea parenquimatosa o ya sea en la vía aérea, e incluso esta hiperproducción de inmunoglobulinas por las células B a través de estos factores también me van a dar mayor riesgo de un linfoma tipo BAT o asociado a tejido linfoide bronquial. ¿Y qué vamos a encontrar al examen físico? De manera temprana es posible que el examen físico sea normal en cuanto al espectro respiratorio, y cuando está la EPI establecida, hasta un 35% podemos encontrar crépitos en Bell cribibasales, sobre todo si tenemos patrón NIO o tenemos neumonía intersticial linfocítica. Y otros hallazgos infrecuentes, tenemos unos signos indirectos de hipertensión pulmonar, de sobrecarga o de P2 mayor que A2, y aquilopaquias son raras en estos pacientes, entonces hay que tener en cuenta este aspecto. En la evaluación hay 3 grandes locales, la oroalveolar, en el cual tiene una preponderancia importante en el diagnóstico de la EPI, sirve más para descartar infecciones o diferenciales. Sin embargo, hay estudios que han descrito que estos pacientes suelen tener mayor linfocitosis, sobre todo de CD4 positivo, mayor grado de linfocitosis que me predicen mayor riesgo de enfermedad artificial. Sin embargo, esto aún no está del todo claro. La biopsia, en cambio, no se va a enviar en todos los tipos de pacientes, ¿sí? No se va a hacer en NIU, probablemente tampoco en NINE, pero sí se va a hacer. Si la biopsia me cambia el tratamiento, por ejemplo, si yo tengo un patrón de neumonía localizada que no estoy seguro y quiero descartar si hay una afectación como un linfoma, por ejemplo, debo cambiarle. Si tiene algunos otros síntomas que me orienten hacia neoplasia o hacia algún grado de infección crónica, debo optar también por la biopsia, entre otras, o cuando tengamos un patrón indeterminado, posiblemente sea susceptible de realizar la biopsia. Pero la madre de todo esto van a ser las pruebas de función pulmonar. ¿Y esto por qué? Porque me van a ayudar tanto al pronóstico, diagnóstico y seguimiento. Entonces, usualmente vamos a encontrar un patrón restrictivo, particularmente en EPI. Ocasionalmente podemos encontrar un patrón restrictivo en casos muy tempranos, pero cuando yo encuentro restrictivo debo pensar más en enfermedades de la pequeña vía aérea. El DLSO casi que sin embargo está alterado, y estas 2 implicaciones son las que van a alterar las pruebas de función pulmonar. Otro grande e importante acá recalcar
van a hacer el test de caminata de 6 minutos, el cual me previsa mortalidad, sobre todo si la basal de este test es menos de 250 metros, o si yo hago un descenso más de 50 metros en 2 años, ojo, que este test de caminata de 6 minutos me está previniendo mayor mortalidad en estos pacientes con EPI. Y la evaluación, la actividad pulmonar en Sjögren se va a hacer con esta índice de actividad que nos propone hablar el STAI, que se va a dividir en bajo, moderado o grave, dependiendo de si el paciente tiene, dependiendo de la sintomatología del paciente, si es solo tos seca y no tiene disnea, si las imágenes y pruebas de función pulmonar están normales, y en moderado y grave, dependiendo, para la redundancia, de la gravedad de la afectación de las pruebas de función pulmonar, asimismo como el grado de disnea. Si es NIHA 2 o el NIHA 3 o 4, se va a clasificar en moderado o grave, siendo la grave una de mayor preponderancia porque es la cual nos recomiendan dar un manejo más agresivo. Y algo curioso de esto es que en el Sjögren no se evalúa extensión de compromiso pulmonar o no se han hecho estudios hablando de la extensión de compromiso pulmonar como si se ha hecho en algunas otras enfermedades autoinmunes asociadas a EPI. Y ya empezando el abordaje imaginológico, hay que tener en cuenta un aspecto, que es que la radiografía de tórax solo me va a ayudar en un 32%. Esta es la ideal en estos pacientes sintomáticos, porque en sintomáticos con radiografía de tórax normal, en TACAR puede encontrar hasta 68% de anormalidades. Entonces, probablemente en sintomático la radiografía no nos sirve de mucho, pero ojo, satanicemos. La radiografía de tórax en pacientes asintomáticos me puede encontrar algunos cambios tempranos, particularmente un patrón reticulonodular que yo puedo observar incluso sin el paciente haber tenido síntomas en 1 de cada 3 pacientes. ¿Y cuáles son los hallazgos más habituales en la TACAR? Hay 2 grandes estudios que han intentado evaluar uno más antiguo del 2001, una corte japonesa y otra corte china, en las cuales miren que en realidad prácticamente los hallazgos son similares, entre atenuación en virus merilado entre el 87 y el 92%, nódulos subpleurales 78% y acá parenquimatosos un 92%. Y miren que, por ejemplo, los quistes se describen acá en un 30% y acá un 41%, y en esta corte hasta un 30% o un 28% van a tener panal de abejas. De tal manera que un TACAR me puede encontrar con toda esta variabilidad de cosas y debemos empezar a conjugar cuáles son las que están predominando y cuál es el patrón que está predominando, porque lo más probable es que no encontremos solo un factor, no vamos a encontrar una clásica NINE o no vamos a encontrar una clásica NIU siempre, sino que muchas veces vamos a encontrar eso más algunas otras cosas que puedan ser potencialmente confusoras, pero miren la gran gama de posibilidades de encontrarnos. Entonces, en cuanto a NINE, en la neumonía intersticial no específica, es la más frecuente, suele ser de predominio en lóbulos inferiores. Voy a activar acá el cursor. Va a ser sobre todo de predominio en lóbulos inferiores, con opacidades en vidrio esmerilado, ¿sí? Que suelen hacer en estas zonas pleurales. Pueden tener ocasionalmente un gradiente anticobasal, más de NIU, pero también se puede ver en el caso de NINE. Y ocasionalmente también podemos encontrar patrones de atenuación. Adicionalmente, podemos encontrar cambios muy sutiles, muy tenues, como estas opacidades en esmerilado, pero que tienen algún grado de articulación, pero que apenas está iniciando lo que conocemos como NINE celular. Pero resulta que este es el menos frecuente. El más frecuente es cuando tenemos un NINE ya con patrón fibrótico, en el que ya empezamos a ver unas reticulaciones más marcadas, empezamos a ver que ese patrón fibroesmerilado ya empieza a verse incluso un poco más consolidado. Y algo importante es que empezamos a ver bronquiectasias de tracción, asociada a este patrón reticulonodular. Y muy importante, para diferenciarlo con el NIU, es que estas reticulaciones respetan la línea pleural. Respetan la línea pleural. Hay prácticamente una línea entre toda esta afectación que empieza a ver. Siempre hay una línea de respeto asociada y hay que tenerlo en cuenta para diferenciarlo del NIU o diferenciarlo de un panal de abejas. Miren que usualmente este se conoce el patrón más frecuente de los tipos de NIU, el fibrótico, pero el celular. En cuanto a la NIU, vamos a encontrar 3 claves grandes en NIU asociada a enfermedad autoinmune. Miren, el signo del pulmón anterior, en este caso, la canalización. La NIU clásica suele ser más hacia posterior y más hacia inferior. Miren que en el pulmón, en enfermedades autoinmunes, lo podemos encontrar también esta localización
de estos microquistes que están pegados a la pleura, que son conocidos como panal de abejas, se ven también hacia la zona anterior. Otro hallazgo de la canalización exuberante, ahorita les muestro una imagen, y la línea aguda recta de separación, que básicamente espacio en donde la enfermedad, en donde hay un patrón fibrótico y de manera abrupta hay tejido sano. Entonces nosotros vemos eso y uno dice, bueno, esto es más probable una neumonía intersticial usual, que histopatología se conoce como una heterogeneidad temporal. Miren que una característica de la NIU es que va a tener mayor presencia de adenomegalias mediastinales y vamos a tener mayor riesgo de exacerbación aguda de la PIB. Y esto es importante porque esto quiere decir que el NIU es uno de los que me implica mayor mortalidad de todos estos patrones de enfermedad, porque una exacerbación aguda a los 3 meses, alrededor del 50% se han descrito de mortalidad en estos pacientes. De ahí la importancia de identificar de manera temprana estos pacientes con NIU. Y miren que ya en un patrón mucho más avanzado, esto es lo que yo les llamaba como el patrón exuberante, es decir, no son solo esos microquistes que están totalmente adosados a la línea pleural, miren que no hay respeto pleural, sino que están totalmente adosados a la línea pleural y hacen incluso patrones quísticos exuberantes como estos que vemos en esta imagen. Y suelen ser incluso más en edad avanzada y más en mujeres estos pacientes con NIU. Y algo a recalcar acá es que este es el patrón en donde mejor se ve la disproporción entre una LCO alta, bastante caída, en un 37 a 54%, que se puede ver de manera temprana, versus una capacidad vital pulsada que no suele ser tan disminuida, mire, 72-82%, y esto se debe a una alteración de la membrana alveolar temprana que sucede en la NIU y que se compromete la difusión alveolo-capilar, pero que los volúmenes pulmonares terminan afectándose de manera tardía. ¿Sí? Acá, en este caso, miren que también cómo se ve zonas fibróticas y que después hay un cambio abrupto a un tejido totalmente normal. Miren aquí, microquiste y después tejido totalmente normal. Esto es algo que puede ser característico en la NIU asociada a síndrome de Sjögren. Incluso acá, miren, el patrón de enfermedad autoinmune suele ser más comprometido el lóbulo, la zona anterior, perdón, del pulmón, ¿sí? Más del pulmón en la zona anterior. Y algo importante acá es que estos pacientes usualmente van a tener menor respuesta a inmunosupresores y incluso son de los que más rápido se le inicia antibióticos. En cuanto a la neumonía intersticial linfocítica, se dice que el síndrome de Sjögren es responsable del 50% de la neumonía intersticial linfocítica que se habían considerado idiopáticas. De ahí que clásicamente uno piensa en eso y piensa en el shock. Sin embargo, pues solo va a representar entre el 9% alrededor de todas las presentaciones en el. Entonces, van a ser más sintomáticos que las otras presentaciones tomográficas. Suelen tener mayor síndrome constitucional, mayor tos. Es frecuente que encontremos exceptores en velcro y también hipercreatismo digital. Y en la TACAR, probablemente lo predominante sean estos quistes más opacidades reticulares fines. Usualmente son quistes que son de localizaciones peribroncovasculares, es decir, donde damos un bronquio y un vaso, como en este caso acá, vamos a ver un quiste asociado. Como vemos acá, vamos a ver un quiste asociado y vamos a ver también opacidad, nódulos centrolobulillares, ¿sí? usualmente en patroncito en vidrio esmerilado y algunas opacidades reticulares finas que se van a ver sobre todo en las zonas subpleurales. Y esto va a ser importante porque vemos que este grado de esta neumonía intersticial también puede progresar a una panalización. Entonces, cuando veamos múltiples quistes con opacidades reticulares y algo de panalización, realmente no sea una NIU, sino una neumonía intersticial linfocítica que está progresando. Miren, estas son las opacidades reticulares finas que les comentaba en la anterior, que suelen estar en la zona subpleural del pulmón. Y miren, los quistes prácticamente siempre están peribroncovasculares, en una ubicación peribroncovascular. Y la neumonía organizada realmente es poco frecuente en el Sjögren, pero hay que tenerlo en cuenta porque puede hacer o puede simular algunos otros patrones diferentes. Tiene múltiples patrones tomográficos, tiene una buena respuesta de glucocorticoides, pero usualmente va a requerir biopsia para un diagnóstico definitivo, pues a diferencia de los otros patrones. Miren que el clásico es esto, son opacidades, más a consolidación alveolares, que van a estar bilaterales y suelen ser más de predominio periférico,
Pero miren que también podemos encontrar otra presentación. Esta presentación, por ejemplo, en el signo del halo reverso, en donde vemos esta zona mayormente hipodensa y esta hiperdensa, en el cual este signo del halo reverso, si bien tiene diferenciales obviamente infecciosos, nos debe hablar en el contexto adecuado de que sea una neumonía en organización. Y algo importante es que incluso también se puede ver el patrón perilobular, que es similar a este, pero en vez de tener esta línea acá, es solo como una cuña, sin verse esta línea totalmente rodeada, que también suele ser más frecuente en enfermedades autoinmunes que desarrollan neumonía organizada. Y, por supuesto, también pueden verse simplemente como una consolidación con patrón reticulonodular y como opacidades pequeñas en vidrio penetrado. Es decir, puede tener una amplia gama de presentación, por lo cual una biopsia termina siendo el diagnóstico definitivo, además para descartar que no haya un factor neoplásico asociado. Y entonces ya a la tercera parte, acerca del compromiso de la vía aérea con el Sjögren, usualmente se nos subdivide así, representa entre el 48 al 62%, y se nos va a subdividir así, vía aérea central y vía aérea inferior, yendo desde superior y todos los síntomas asociados al síndrome Zika, también con úlceras nasales, con roquera, la vía aérea central, sobre todo el patrón principal, una serotraquea, que es frecuente, viene con una tos seca, 41 a 71%, pero hoy nos vamos a guiar en la vía aérea inferior, que es la que más se relaciona directamente al pulmón, con bronquiectasias, bronquiolitis, e hiperreactividad bronquial, siendo esto incluso encontrado en 42 al 60% de los pacientes. Y unos grandes rasgos de la fisiopatología y nutrición de la vía aérea, miren que cuando tenemos serotraquea y serobronquitis, podemos encontrar diferentes alteraciones. A juzgar, o de lo más importante, hay una destrucción de las glándulas exocrinas en esta zona submucosa, y por ende vamos a generar de cierta manera daños en diferentes receptores, por ejemplo en el receptor muscarínico M3, eso a larga medida puede generar una hiperreactividad bronquial colinérgica compensatoria, como de respuesta compensatoria, y por supuesto tos seca al haber serotraquea y serobronquitis. Adicionalmente, no solo la destrucción directa, la misma infiltración y estas formaciones de centros germinales de esta hiperproducción de linfocitos CD4 también pueden generar un aumento de la muscular de la mucosa y por ende también un patrón obstructivo y disnea a largo plazo comportándose como un EPOC. Y alteración en la depuración mucociliar con acumulación de secreciones viscosas, atelectasias, bronquitis y bronquiectasias. Entonces, miren estos tres aspectos cómo van a llevar en que la afección de la vía aérea, por eso es tan frecuente en estos pacientes con el Sjögren. Y miren que adicionalmente, el solo hecho de tener síndrome de Sjögren es un riesgo aumentado para asma y el EPOC, como se evidenció en estas dos cortes taiwanesas. Miren, hasta 62% de riesgo de yo desarrollar asma en pacientes con el Sjögren primario y hasta un 39%, miren, 39% de riesgo de yo desarrollar EPOC, y miren que fue un seguimiento a 7 y 8 años respectivamente. Entonces ya nos habla de que estos pacientes de entrada en algún momento, si no desarrollan EPID, al menos van a desarrollar una de estas enfermedades crónicas asociadas, y hay que estar siempre atentos ante esta sintomatología. En la enfermedad de la pequeña vía aérea, cuando se han querido hacer alguna serie de casos que los describen histopatológicamente, se ha visto que hasta el 27% van a corresponder a bronquiolitis foliculares, en el cual el patrón predominante va a ser, o el síntoma predominante va a ser una disnea sibilante. El 21% van a tener bronquiolitis crónica, un 7% bronquiolitis colaterante. Y aquí hago un paréntesis. Posiblemente, si bien no es tan frecuentemente encontrado, es el que representa mayor gravedad, mayor grado de mortalidad en los pacientes que desarrollan enfermedad de la pequeña vía aérea, esta bronquiolitis obliterante, y tienen un patrón espirométrico obstructivo que va progresando rápidamente. Y ya en lo que respecta a la requisitoria, el patrón tomográfico, justamente los nódulos centroblillares mal definidos, pero también algo de inflamación, y por supuesto el mosaico de atenuación. En la bronquiolitis folicular, lo predominante van a ser encontrar estos nódulos centrolobulillares. Podemos encontrar también algunas impactaciones mucosas asociadas. Estos nódulos centrolobulillares pueden ser así en patroncito en vidrio esmerilado, pero incluso los podemos encontrar en este patrón que
muy bonito se ve en esta zona cómo se ve esa ramificación de estos nódulos centronucleares, que es lo que se conoce como patrón en árbol de inflamación. Entonces, un diagnóstico diferencial de un patrón en árbol de inflamación que clásicamente uno piensa en tuberculosis pulmonar es la bronquiolitis folicular. Claramente estos pacientes seguramente van a requerir lavado oral, incluso potencialmente biopsia, para poder diagnosticar que en realidad no tiene una TB, sino una bronquiolitis folicular asociada. Y esto se va a comportar sobre todo con síntomas similares a asma, entonces va a ser un diferencial en estos pacientes con hiperreactividad bronquial. Usualmente el patrón va a ser leve y suele haber, a diferencia de las bronquiolitis foliculares clásicas, suele haber poca respuesta a los corticoides inhalados. Ya en cuanto a la bronquiolitis obliterante, algo a recalcar es que tiene mayor mortalidad que la folicular, suelen ser mayor sintomáticos, suelen tener una patrón de atenuación en mosaico, como vemos por ejemplo acá, al comparar expiración e inspiración, como vemos como esa diferencia en cuanto a la atenuación, lo cual nos está hablando de un grado de atrapamiento aéreo bastante marcado. Incluso en esta tomografía, sin necesidad de hacer expiración e inspiración, sino solo viendo la expiración, vemos que de entrada también vemos estos patrones de atenuación en mosaico, lo cual nos habla que no solo hay una obstrucción bronquial, sino que probablemente tengamos zonas de oligoemia que son más difíciles de determinar, pero que probablemente el radiólogo también nos la va a describir como zonas de oligoemia asociada. Importante, descartemos a este asociado cuando nos digan que tenemos un patrón de bronquiolitis obliterante, porque es más frecuente en esta enfermedad. Ya, gracias, me va a representar entre el 7 y el 54%, el 71% van a ser de lóbulos inferiores, suelen ser de predominio cilíndricos, los factores de riesgo suelen ser mayor en pacientes mayores que tengan hernia y tal. Miren que son de predominio lóbulos inferiores, suelen ser así de esta manera cilíndricos. Aquí vemos este signo característico, es el signo del anillo de sello, suelen ser bilaterales, muchas veces pueden estar como hallazgo aislado, incluso sin necesidad de otras asociaciones. Y algo importante es que cuando tenemos bronquiolitis angiogénica aumentamos el riesgo de neumonía en 29%, pero 3% si no tenemos bronquiectasis. Y otras menos frecuentes, por ejemplo, en este caso, que vemos algunos quistes de localización peribroncovasculares, uno de entrada diría, uy, esto parece una intersticial linfocítica, pero miren este hallazgo clave, tenemos unos módulos de localizaciones variadas, es decir, aleatorizadas, unos peribroncovasculares, otros cercanos al quistes, otros más bien subpleurales, y que cuando vemos la dentada mediastilar son fuertemente calcificados. Le decimos el diferencial cuando tengamos este patrón es que se trata de una amiloidosis pulmonar. El 96% son mujeres que suelen ser altamente sintomáticas e incluso pueden debutar con una hemoptisis. Es que ya cada vez se vienen describiendo más casos de amiloidosis asociados al síndrome de Sjögren, si bien en algún momento se creyó que era totalmente raro. Y la clave son estos aspectos que les había comentado, incluso esos nódulos de características irregulares, pero con borde liso y que sea una calcificación asociada. Ojo con ese tipo. Y adicionalmente podemos tener simplemente una enfermedad quística pulmonar, sí, una enfermedad quística pulmonar aislada sin necesidad de tener EPI. Y pueden ser tan graves como estas imágenes que vemos acá en la tomografía, en las cuales se ven mucho más prominentes estos quistes, pero sin asociación a una enfermedad intersticial. Y se han descrito dos mecanismos grandes, todo asociado a la producción exagerada por los linfocitos B inmunoglobulina, afectando un mecanismo de chequeo de la valva, adicionalmente con una destrucción de la pared alveolar. Estos dos mecanismos se han visto implicados en el desarrollo de estos quistes pulmonares, incluso en ausencia de PIB. Y por sí solo, aislados, no me van a brindar como tal inmunosupresión. Y por último, en cuanto a los patrones tomográficos, el linfoma padre es importante identificarlo. Miren que se puede ver como una consolidación única, aislada, o que adicionalmente puede tener unido algunos quistes asociados que en esta no se alcanzan a elucidar bien en esa tomografía y que pueden tener nódulos asociados, y que particularmente uno ve esto y uno dice, no, parece más una organización. De la importancia de estos pacientes con estos patrones de hacerles un diagnóstico histopatológico, máxime si tienen factores de riesgo como hipocomplementaria C4, parotidomegalia, si tiene adicionalmente púrpura, si tiene esplenomegalia, si son predominantemente masculinos, linfopenia. Estos pacientes
tienen mayor riesgo o ese perfil clínico que mayor riesgo me indica de que este paciente tenga un linfoma VAL o incluso también los que tienen hipergamaglobulinemia. Y hay que sospechar si vemos nódulos adyacentes a los quistes, que también se puede ver en la amiloidosis pulmonar, y si vemos linfadenopatías, o por supuesto si son consolidaciones que no mejoran con glucocorticoides, cosa que sí pasaría con la neumonía en organización. Incluso podemos ver estos nódulos pulmonares así regados, mucho más grandes de lo que lo vemos en la amiloidosis pulmonar, aunque en estos tres podrían incluso ser el mismo patrón que da una amiloidosis pulmonar. Desde ahí la importancia del diagnóstico histopatológico. Ya en el abordaje clínico hay que tener dos cosas grandes. Y es que en pacientes de Sjögren se realizó entonces por el Sjögren Foundation un consenso en el 2021 publicado en la revista CHEST, en el cual te dice, si el paciente con el Sjögren no tiene síntomas pulmonares, hazle una RX de tórax basal, hazle una evaluación clínica, considera las pruebas de función pulmonar, si salen normales, le hace seguimiento, si salen anormales, se le debe hacer TACAR si encuentro patrón restrictivo o encuentro una DLCO o una RX de tórax anormal y el patrón obstructivo posiblemente no sea del todo necesario hacer una TACAR porque, por ejemplo, si es una hiperreactividad bronquial, posiblemente no sea necesario realizarle esta TACAR. Entonces, hay que individualizar este patrón. Pero si el paciente tiene síntomas pulmonares, de entrada, TACAR. De entrada, TACAR. Y esto va a ir asociado a pruebas de función pulmonares. ¿Cuáles pruebas de función pulmonares? DLCO, espirometría y potencialmente considerar volúmenes pulmonares. Si estos salen normales, debemos descartar otras etiologías, tanto pulmonares como de origen cardíaco, y si salen anormales, pues le vamos a hacer el manejo acorde. Cuando ya tengamos un diagnóstico de trabajo, un diagnóstico definitivo, vamos a acudir al tratamiento, hacerle el seguimiento adicionalmente para evaluar la progresión con el TACAR, con la función pulmonar, con los síntomas, y vamos a definir si no tiene progresión o tiene un fenotipo filoso progresivo, sobre todo cuando hay alteración de esta función pulmonar mayor del 10%. Entonces, un aspecto importante en el tratamiento, en el consenso de CHEST del 2021, nos dice que todos estos potenciales, la capacidad, la las pruebas de función cada 3 a 6 meses. Y miren, esto también me dice, use la escala STAI, que anteriormente para ver si tiene síntomas leves, si son moderados y son muy graves. En leves, no amerita tratamiento. Si son moderados, ojo, me recomiendan usar glucocorticoides orales en dosis moderadas, más o menos de 0,3 a 0,5 miligramos kilo. Anexar micofenolato con acetioprina como primera línea de oradores de glucocorticoides. Ellos anotan ahí que particularmente, sobre todo en MINE, y mirar si hay respuesta adecuada o no. Si no hay respuesta adecuada, nuevamente tenemos un TACAR para mirar qué patrón es el predominante, si es un patrón inflamatorio o si es un patrón antifibrótico. Si es inflamatorio, vamos a anexar el rituximab o el inhibidor de calcitonina o ciclophosphamida. Y si es un patrón fibrótico, pues vamos a considerar anexarle un antifibrótico. Y si tiene las dos características, pues vamos a combinar este tratamiento, vamos a vigilar si hay respuesta, y si no hay respuesta, ya hay que ir considerando o en otras líneas que no usamos o incluso en trasplante pulmonar. Y algo importante es que estos pacientes ya refractarios o con falla respiratoria en aguda o en progresión, se deben dar altas dosis de corticoides dependiendo de la gravedad, dosis altas de prednisolona o incluso pulsos de metilprednisolona si estamos ante una exacerbación de PIT, considerar rituximab o ciclophosphamida e incluso ir a trasplante pulmonar. Y si tenemos una exacerbación de PIT aguda, ojo que debemos anexar antibióticos de amplio espectro, o esta es la recomendación que nos da ese grupo, porque es muy difícil diferenciar una neumonía intersticial aguda de que tenga una neumonía pulmonar grave. El EULAR, ¿qué nos recomienda? En el 2020, en compromiso bronquial y compromiso. Ahorita hablamos del compromiso. En cuanto a la intersticial, miren que nos dice si es moderado o si es alto de SDAI. Si este es moderado, vamos a usar corticoides a 0.5 kilos. Si no responde, pasamos a alguna de estas estrategias, es decir, aumentar las dosis de corticoides o anexar un inmunosupresor oral. Cuando los corticoides, ellos nos dicen solamente consideren en neumonía organizada y en la intersticial linfocítica, pero en MINE considera anexar un inmunosupresor adicional. ¿Con cuáles ellos recomiendan? Ellos recomiendan acetioprina porque al parecer es el más usado en su experiencia y en los poquitos reportes de casos, el micofenolato y la ciclosporina. Y considerar de rescate la ciclophosphamida
ciclofamida, rituximab le da mayor preponderancia, sobre todo si hay un crío asociado. La ACR de 2017 da unas recomendaciones similares en cuanto a los tratamientos inmunosupresores de enfermedad intersticial, pero bien, vamos a hablar un poquito de la evidencia, que esta evidencia en realidad es paupérrima. Empecemos con la azatioprina. En la azatioprina, una de las que referencian en todas las guías prácticamente de este estudio de 1996, no aleatorizado, 20 pacientes, pero es con compromiso pulmonar, pero solo 9 tenían EPIC propiamente, cambio, y querían mirar el cambio en la capacidad de 11 pacientes tratados que fueron con ASA en esta dosis que vemos acá, 6 de esos 11 pacientes se la inclinó prednisolona. Se pudo ver que hubo un porcentaje de cambio de la FS favorable en los pacientes tratados a comparación de los pacientes que no fueron tratados. Una evidencia mala, pero que es lo que hay en cuanto a la ciencia. El micofenolato efectivo, infortunadamente lo que tenemos son datos extrapolados de esta cohorte retrospectiva que tuvo EPIC con enfermedades reumatológicas autoinmunes, en el cual solo 5 pacientes de estos 125 tenían el Sjögren. Entonces, básicamente, el resultado de este estudio podríamos extrapolarlo a que el síndrome de Sjögren, pero es difícil dar esta aceleración. Pero miren que se trataron con micofenolato por 6 meses, 2 a 3 gramos al día, y logramos evidenciar que había un menor o una mejor logro, una dosis media de prednisolona, es decir, se lograba hacer mejor al asociar micofenolato con y se lograba una estabilidad clínica al anexar el micofenolato, una estabilidad clínica e incluso mejoría en la capacidad vital forzada comparada a los pacientes que no se les dio o comparado con antes de darle micofenolato. Y en cuanto al rituximab, posiblemente sea que tenga un poquito más de evidencia. Miren este registro de 78 pacientes. Acá 9 pacientes tenían afectación pulmonar, 8 EPIC, 1 neurocolitis. Y el desenlace era opinión global del médico, mejoría y cambio en la mediana del estado. Se aplicó esa dosis de rituximab y 7 de 9 pacientes respondieron. ¿Y cuál era la respuesta? Que disminuyera un SI, en este caso fueron de 11 puntos a 7 puntos. El 78% respondieron. Recordemos que estos pacientes eran EPIC asociados a ellos. El 79% respondieron. Entonces uno dice, bueno, posiblemente sea uno de los tratamientos que evidencia un poquito más convincente tenga. Y mirando un subgrupo de esos pacientes del último ensayo clínico aleatorizado del EVER-ILD, en el cual tuvimos una de 126 que terminó en realidad siendo de 122 pacientes, y un 35% de esta corte que quería mirar cuál era el impacto de rituximab con micofenolato en pacientes con una neumonía intersticial no especificada, de los cuales el 35% era asociado a enfermedad autoinmune, y de estos solamente 7 pacientes, es decir, el 16% de estos 43 tenían Sjögren. Pero al aplicar este protocolo del rituximab asociado al micofenolato, se pudo ver estos cambios en el desenlace, un cambio en la capacidad vital forzada a las 24 semanas de 3.6 litros, lo cual era estadísticamente significativa al medirlo a los 6 meses, y también una menor progresión libre de supervivencia, lo cual era importante porque nos está diciendo que tenemos una menor progresión libre de supervivencia y adicional una supervivencia libre de progresión, y tenía una mejoría en la capacidad vital forzada. Cuando miraban los subgrupos, era estadísticamente significativa en los pacientes que eran asociados a enfermedad autoinmune. Si esto lo podemos extrapolar o no al síndrome de Sjögren, no se lo sabría decir, necesitaríamos estudios post-hoc, que obviamente solo serían sugestivos de, pero no nos pudieran dar con contundencia si de verdad en el Sjögren va a tener esta misma respuesta, pero más estudios vendrán en camino. Y ciclofamida, que la verdad los estudios sí son menos convincentes. Sí, esta cohorte retrospectiva del 2009, en el cual de 14% que se sometieron a biopsia pulmonar, querían mirar en el desenlace si había mejoría en el TACAR. En esta cohorte retrospectiva, aquí no hacían una comparación directa, básicamente miraban a estos pacientes que le colocaron ciclofamida, 8 de ellos oral, 4 de ellos intravenosa, y miraron que 10 de 14 pacientes tenían respuesta favorable en TACAR. Uno se pone a mirar cuál es esa tal respuesta favorable, no son muy claros en ese estudio, y 4 restantes con TACAR estable. Entonces, eso es de la poca evidencia más otra serie de casos con menos pacientes que también dan viabilidad a usar ciclofamida a rescate.
y a otras posibilidades de tratamiento, como la inmunoglobulina, que se ha descrito ya en casos más bien refractarios y sobre todo cuando hay una infección concomitante. Biológicos se han descrito pocos casos con abatacept, con belimumab, incluso con tocilizumab, en el cual sobre todo en neumonía organizada asociada de Sjögren. Y en experimentación están estos asociados, el anifrolumab, que es un antiinterferón 1 de receptor, y también los JAK-inhibitors. Y miren que en contra, esta guía británica y japonesa pone en contra el anti-TNF y la leflunomida. Y a otras condiciones a tratar van a depender del diagnóstico que ellos encuentren, que van a tener su diagnóstico y tratamiento específico, pero en lo que tiene que ver con la vía aérea, en la casa de bronquiolitis, vamos a empezar con inhaladores de corticoides más mayores. En esta dosis que vemos acá, de acetopina 250 miligramos 3 veces al día, y si no hay respuesta en estos pacientes con bronquiolitis, recomiendan, si es bronquiolitis folicular, anexar rituximab, y si es obliterativa, hay mayor experiencia con hidroxicloroquina más micofenolato o incluso con rituximab. Y vamos a anexar nintedanib, y hay fibrosis progresiva fibrosante, es lo que conocemos como ese cambio fibrótico afectando al más del 10%, con una evolución en 24 meses de caída en la capacidad vital forzada, o estas combinaciones de cambios en los parámetros de función pulmonar. Y por último, ¿cuál es el pronóstico durante estos pacientes? Hasta un 16% de mortalidad comparado con 4% de pacientes que no tienen afectación pulmonar, sobre todo por exacerbación aguda, por infección pulmonar, e incluso por hipertensión pulmonar. ¿Y cuáles son los factores predictores de esta mortalidad? Tener estas menor del 60%, la hipercapnia, el panal de abejas, la reticulación extensa, y de supervivencia los predictores van a ser la ausencia de canalización y obtener pues hipoxemia. Entonces, ya a modo de conclusiones, vemos que el síndrome de Sjögren es variado, ¿sí? Desde serología, desde enfermedad de la pequeña vía aérea, en la cual van a tener pobre respuesta a glucocorticoides, desde bronquiectasias, en las cuales vamos a tener mayor riesgo de infecciones a repetición, desde enfermedad pulmonar intersticial, en la cual la anina es la predominante, y dependiendo de qué subtipo tengamos, vamos a decidir el tipo de tratamiento. También la hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar, que me indica mayor mortalidad. También la enfermedad pulmonar quística, sobre todo la intersticial linfocítica, e incluso la amiloidosis del linfoma, en los cuales hay que descartar un linfoma, a ver si tenemos los factores de riesgo que mencioné, si es una anila típica o si tenemos síntomas B. Y por supuesto, en asintomáticos debemos hacer el detector prueba de función, y si tenemos síntomas, un TACAN. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento a los comentarios y